Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Especialmente de agradecer que haya gente esta tarde. Hoy empezamos un nuevo ciclo en la facultad que hemos titulado Narrativa Sevillana Actual. Lo inauguramos por todo lo alto con Silvia Hidalgo, a la que quiero agradecer desde el principio. Accedió a venir a la facultad. La invitamos la profesora Rojas Marcos y yo y se mostró encantada. Así que, Silvia, muchísimas gracias, un placer estar contigo aquí. Este ciclo, que esperamos que tenga continuidad, lo que queremos es un poquito reflejar el auge que ha habido tremendo de novelas, sobre todo en Sevilla, en los últimos 10-15 años. Hay una generación nacida, pues yo supongo, entre los años 70, final de los 70 y los 80, que está pegando muy fuerte en el panorama nacional. Y, por ejemplo, Silvia, creo que fue en el mes de octubre, obtuvo, con la novela que he presentado hoy, Nada que decir, obtuvo el premio Tusquets de novela. Con lo cual, como digo, en Sevilla hay un caldo de cultivo y una facultad como la nuestra no puede permanecer ajena a esta realidad. Así que yo me voy a ir ya. Las dejo. Es una novela que la temática, como vais a ver, es muy femenina y yo creo que también muy feminista. Así que qué mejor que dos mujeres hablando sobre Nada que decir. Van a estar Silvia por un lado y luego la profesora Rojas Marcos por otro. Como siempre, al final habrá un turno de preguntas, un poquito para enriquecer el diálogo. Así que, Silvia, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Un honor. Bueno, empezamos me uno a los agradecimientos de Nacho, por supuesto, por tenerte hoy aquí. Os presento brevemente a Silvia Hidalgo, aunque bueno, yo creo que ya para todos los que estáis aquí, desde luego, por eso estáis aquí, la conocéis. Ella tiene 3 novelas, Nada que decir es su tercera novela. La primera, Dejarse flequillo, la publicó en 2016. Después Yo mentira, que me la he traído por aquí, es de 2021. Y eso, como decía Nacho, en 2023 le concedieron el premio Tusquets por Nada que decir. El jurado, entre las cosas que publicó, que dijo tras su concesión, decía que el premio se le concedía por ser un deslumbrante relato psicológico de una mujer enfrentada a sus contradicciones y a la vorágine de la vida moderna. Una historia veraz y lacerante sobre la vivencia del deseo, la pasión y sobre cómo sobreponerse a la crisis de los 40. Entonces, bueno, es un retrato psicológico, ¿no?, de una mujer que se va a ir enfrentando en cada página a sus propias contradicciones, a sus propias desazón, ¿no?, provocada en cierta manera por la vida moderna constantemente en desasosiego a la que se tiene que enfrentar. Si te parece, vamos a establecer un diálogo, ¿no? Te voy planteando preguntas y vamos así continuando. La primera pregunta que se me ocurre es a partir del título, ¿no? Porque yo iba avanzando leyendo la novela y decía, ¿en qué momento esta mujer no va a tener nada que decir? Porque lo que tiene es mucho que decir, ¿no? Y efectivamente hay un momento en que sí, que dice, en ese momento no tenía nada que decir, y me lo encontré y dije, aquí ha llegado, pero ¿de verdad no tiene nada que decir? Porque yo creo que es todo lo contrario. Es decir, ¿cómo encaja ese nada que decir en toda esta trama de una mujer que no está nunca en silencio? No hay silencio en la vida de esta mujer, ¿no? Bueno, claro, en realidad sí no hay silencio interior porque no hay tranquilidad, no hay estabilidad, pero hacia afuera sí es una mujer que le cuesta por lo menos comunicar, ¿no?, sus deseos, sus necesidades. Ha llegado un momento, bueno, como yo creo que llegamos muchos, ¿no?, de satisfacer, de agradar a los demás, de molestar poco. Esta cosa tan perniciosa, ¿no?, que hablamos de la elegancia y la discreción, ¿no?, eso, ¿no?, el no molestar, y también en las relaciones sentimentales y emocionales, ¿no?, que es cuando ella llega al nada que decir, ¿no?, porque bueno, es un retrato psicológico de una mujer, pero también de un momento, yo creo, de un momento social en el que nos estamos relacionando de nuevas formas. Y a veces nos puede coger, ¿no?, a contrapié o sin saber, ¿no?, cuando apareces después de haber estado relacionándote de una forma, ¿no?, de nuestra generación, y de momento te sueltan, ¿no?, ahora, ¿no?, en este 2000, bueno, ¿no?, en ese momento, ese 2023, en el que todo ha cambiado tanto, ¿no?, de 10 años para atrás ya no tiene nada que ver. ¿Cómo te comunicas, ¿no?, cómo estableces esa comunicación con los demás? Entonces ella
Intenta probar, ¿no? Todo este tema también de las aplicaciones, de relacionarte con alguien, pero más a través de una pantalla de móvil en el que el lenguaje, el emisor y el receptor muchas veces no están en el mismo canal de comunicación, no están hablando exactamente el mismo idioma. Porque tú cuando hablas con cada persona con la que hablamos establecemos, yo creo, una manera de comunicarnos, ¿no? Con unas amigas tienes unas bromas, utilizas unas palabras, utilizas un lenguaje, con otras. Y cuando ya hablas con ellas por WhatsApp o por cualquier mensajería, lo conoces el lenguaje, sabes exactamente esa persona, le puedes poner el tono, sabes cómo te lo está diciendo, ¿no? En cambio, cuando una persona la conoces muy poco, como ocurre, ¿no? Que estableces a lo mejor una conexión, una comunicación, os saludáis y tal, poco más, y ay, que bien, pues dame tu teléfono, y comienzas a hablar con esa persona, todo eso lo rellenas, ¿no? O sea, tienes las palabras que son las mismas, pero probablemente no sabes para esa persona el significado, ¿no? Y vosotras de mano que te o sea, todo el imaginario alrededor de esa palabra, ¿no? Entonces tú la traduces y llega un momento en que se da cuenta que con este hombre, ¿no? Que es un poco como empieza la novela, ¿no? Con quien ha establecido una relación bastante obsesiva, ¿no? y tóxica, ¿no? Como se dice ahora. No tiene un lenguaje de comunicación común. Ella entiende que se ha equivocado, o sea, que los mensajes que recibe de él ella los está traduciendo mal. Entonces llega un momento que dice, o sea, ¿para qué? ¿No? O sea, no tengo nada que decir porque es que no tengo un lenguaje con el que hablar. Claro. Al hilo de eso y de las redes sociales, que era otra de las preguntas que tenía más adelante y la trasladamos, a mí me interesa mucho la relación que tú planteas también con esas redes sociales y esa conversación constantemente entrecortada que ella va a tener con ese primer hombre del principio de la novela y con lo que tú llamas el hombre tumor, ¿no? Que también tiene esa relación tan difícil que llega al paroxismo en las páginas 175, 177, os lo enseño para que veáis, en la que es algo que solo hoy entendemos evidentemente qué significa. En la página 175 ella por la noche manda un mensaje que dice quiero verte, ¿no? Y por la mañana quiero verte está en visto. Y ya está, y así se queda, ¿no? Y ahí hay una fractura absoluta de la comunicación, del lenguaje, pero ella sigue manteniendo ese intento que a mí lo que me hace reflexionar, ¿no? Es cómo se relaciona ella con su entorno y la incapacidad de amar que tiene o de proyectar lo que ella cree que es el amor que le va a hacer feliz, ¿no? A mí esa vinculación entre ambas cosas me parece tan confusa que literariamente le has dado una forma muy interesante. Sí, bueno, creo que venimos de la educación que venimos, de nuestra educación respecto al amor romántico. Ahora por fin ya estamos poniendo, ¿no? sobre la mesa un discurso distinto sobre el deseo, sobre nuestra sexualidad, pero venimos de donde venimos y de hecho ella... o sea, la mujer adulta, o sea, cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando abrazamos, no estamos abrazando, por supuesto, no, que lo decía Nacho, ¿no? Que es feminista, claro, ¿no? Entonces abrazamos nuestro feminismo y ya sabemos exactamente en una relación, sabemos las famosas red flags o dónde debemos de poner los límites, qué debemos de consentir, qué no deberíamos de consentir, pero creo que intelectualmente estamos en un nivel bastante por delante emocionalmente, porque yo creo que emocionalmente también hay una educación emocional que es imposible que tú te quites así. Es decir, tú puedes abrazar un dogma, ¿no? o darte cuenta, ¿no? de lo que está bien, de lo que está mal, pero de todas maneras tus emociones van por otro lado. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que nos juzgamos además, ¿no? O sea, tu parte intelectual está juzgándote continuamente, tu comportamiento, porque dices, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué le estoy mandando a este tipo, ¿no? que no merece ni siquiera mi atención, ¿no? Porque le estoy enviando un mensaje y porque tengo esta ansiedad en la que estoy esperando que me responda, ¿no? Ella misma no se entiende, no entiende por qué ha entrado ahí, se juzga, de hecho lo mantiene como en secreto, se avergüenza, ¿no? Con sus amigas incluso de esta relación no tan asíncrona y tan desnivelada, ¿no? Porque, bueno, lo que él entiende como algo normal y a lo que está acostumbrado y que es así,
ella no, ella se muestra de forma muy inocente en realidad, ¿no? Esa incapacidad de amar. Ella se da cuenta de que tiene muy poco bagaje emocional, que tiene muy poca educación emocional, que ha tenido mucho abandono emocional y que a lo mejor esa necesidad le hace comportarse de cierta manera. Entonces, ella misma tiene miedo, por eso lo llama, ¿no? Curiosamente, lo llama el hombre tumor porque dice, muy bien, yo sé que con esto tengo que acabar, ¿no? Con esta relación tengo que acabar, pero ¿por dónde corto? Porque a veces yo me he presentado en esta relación como de una forma como muy inocente, muy abierta, ¿no? Y a corazón abierto a que ocurra, ¿no? Lo bonito que tenga que ocurrir. Me doy cuenta de que he sido manipulada y muy bien, y esto tengo que cortarlo. Pero ¿por dónde corto? Sin que ya no me vuelva, ¿no? Eso, ¿no? Que también se me corte esa incapacidad de presentarme así, o sea, a alguien o ¿no? De entregarme de esta manera a una relación, ¿no? Entonces, ahí empiezan sus miedos y bueno, ¿no? Y por eso está en un momento como tan oscuro, que encontramos a la protagonista en un principio, en un momento tan oscuro en el que no sabe salir de esta situación y lo único que hace parece que es cavar cada vez más adentro, ¿no? De hecho, eres muy cruel con ella, ¿no? El narrador o la narradora, en este caso, es una tercera persona que se distancia de la protagonista. De hecho, bueno, Yo Mentira está narrado en primera persona y es ese yo constantemente el que te va haciendo avanzar por la novela. Aquí, en cambio, es una tercera persona que lo que hace es generar un desapego de ese personaje con el que eres muy cruel. Y eso me ha sorprendido. De hecho, en la primera página, o sea, no hay que pasar de la primera página dice, no es más que una tarada sentada al volante mirando fijamente el móvil. O sea, esa es la primera frase de la novela. Entonces, claro, eso te deja completamente estupefacta. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Porque si esto es la primera frase, ¿cómo vas a tratar a tu protagonista la novela entera? Pues exactamente. O sea, a mí me nace mucho escribir desde el yo. Pero me di cuenta, ¿no? Cuando ya me agarró un poco la historia y este personaje, me di cuenta que necesitaba distanciarme un poco para ser como más implacable, ¿no? Con ella. Necesitaba separarme ese medio metro, ese medio paso, y de hecho es un alter ego un poco, ¿no? Que de hecho hago un juego ahí, ¿no? Con una escena de un detective y tal, que ya habla en plural de los tres de venga, vámonos a casa. O sea, se está observando continuamente con lo que hablaba antes, o sea, se está juzgando continuamente. ¿No? Al final la narradora es un alter ego de ella y de que mira dónde está, o sea, una tipa que formada, consciente, preparada, inteligente, que tiene a su hija pequeña detrás, bueno, que ha dejado una vida, ¿no? un matrimonio. Y de lo único que está pendiente es de si había un tipo al que ni conoce, que no sabe ni medio escribir, ¿no? Que escribe sin H, ¿no? Que le responda, ¿no? Porque, o sea, que está persiguiendo, no estás bien, ¿no? Entonces, como que por ese juicio, ¿no? Y por eso esa tercera persona, porque necesitaba separarla un poco para ser más implacable con ella, porque no quería que fuera de hecho, quería que fuera, que a mí por lo menos me incomodara todo lo posible, ¿no? Por incomodarme a mí misma y al revés, ¿no? También para meterme, o sea, todo lo oscuro que tuviera que meterme en lo que hay aquí, en lo que hay en eso, ¿no? En toda nuestra formación y todo lo que traemos de generación tras generación de madres y de abuelas y de todo eso, o sea, que ¿a dónde dónde puedes llegar si intentas escarbar ahí, ¿no? Entonces necesitaba esa crueldad, sí. Has apuntado tres cosas de las que traía yo en mente que podíamos hablar, que me interesa mucho. La primera es, efectivamente, cómo se expresa y qué importancia le das a cómo se expresa ese primer hombre, porque para ella eso genera un rechazo desde el principio, el modo de hablar, que luego lo llevas también a cuando la hija empieza a hablar. Es decir, hay dos modos de hablar, uno que lo vas a tratar en negativo y otro que lo vas a tratar en positivo y en crecimiento, y esos intentos infantiles como primitivos de empezar a hablar cuando a ella en las primeras páginas lo único que le ha resultado es un rechazo como se expresa.
ese primer hombre que va a su busca. ¿No? Bueno, sí, ella ahí ya está en un camino de huida, ¿no? Ella cae eso, ¿no? En esta relación un poco obsesiva con este hombre. Tumor, que sí es un hombre más culto, que utiliza las palabras justo, ¿no? Para conseguir lo que quiere de ella, tiene mayor poder de manipulación con el lenguaje, y se va a todo lo contrario, ¿no? En una aplicación de esta habla con uno que, bueno, no, exacto, no tiene, vamos, no pone una tilde bien, no pone una H, no, pero aparte no por manejo, sino que se nota que es así, ¿no? Simplemente que se expresa así. Y entonces como buscando todo lo contrario, y de hecho ella al principio casi le parece bien, le parece como meterse en otro mundo, y le parece como más inocente. Ella piensa que en esa, yo creo, como que en esa relación sí va a tener como cierto más control, no va a poder manipularla por lo menos con las palabras, ¿no? Para mí el lenguaje, por supuesto, es muy importante, y creo que ¿no? En nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y con la hija, de hecho, que ella tiene también, ¿no? Porque quería mostrar, por supuesto, también ciertos tabúes y bueno, ya cada vez menos, ¿no? Pero también las aristas, ¿no? Con la maternidad, ¿no? Porque ella no se siente cómoda con el poco instinto maternal que ella misma se ve, ¿no? Ella tiene a su hija, la cuida, pero no siente como un gran apego, no es la prioridad, es eso, ¿no? De hecho, la tiene detrás sentada y ella está pendiente de que le escriba, es decir, ¿no? Y es una niña pequeña, hasta que la niña empieza a comunicarse. En el momento en que la niña empieza a comunicarse con ella, ¿no? Ya empieza a ser como más persona. No es tan bebé que simplemente lo que necesita son cuidados, que yo creo que eso también, claro, ¿no? A las mujeres de hoy en día, ¿no? y que también tenemos muchas inquietudes, esta idea romantizada de la maternidad nos da en la cara como un golpe tremendo, porque no nos la tragamos, porque claro, para nosotros es parar todo eso, ¿no? Para atender, para los cuidados, es una responsabilidad enorme, es un ser vivo que depende absolutamente de ti, ¿no? Y la mayoría no somos capaces ni de tener ni una mascota ni una planta, o sea que una hija hace, ¿no? Un hijo hace que pares todo eso. Entonces, hasta el momento en que esa niña ya empieza a crecer un poco, a comunicarse y a hablar, que por eso ella está como muy pendiente, y ahí establece ya sí otra comunicación, ¿no? Y otra relación con su hija, más como de persona a persona, y ¿no? Y ya con otra ternura. De hecho, la maternidad era uno de los temas, evidentemente, que van ahí transversales a lo largo de toda la novela, pero a mí me interesa, y relacionándolo con eso, con el modo de hablar, ese modo natural y primitivo que va a ir generando esta niña, como ella lo que le interesa es ese discurso en negativo, es decir, la niña responde que no a todo, incluso a lo que sí quiere. A ella le gustaría hablar ese idioma y seguir siendo la única que puede entender a qué no se refiere exactamente. Es decir, o sea, su vinculación me parece muy interesante, que al avanzar en ese desarrollo comunicativo con su hija, ella quiere aprender esa negativa, ese no, ser capaz de decir que no, que se pone en contraposición a un momento posterior en que va a expresar que se siente domesticada. Entonces, esa domesticación, ¿no?, ella la va a tener que gestionar a partir de poder decir ese no. Entonces, bueno, a mí me interesa cómo todo eso, ese hilo tira a partir de la hija aprendiendo a hablar, ¿no? Exacto, ¿no? En el momento en que la hija empieza a hablar y a relacionarse, y la forma tan natural, ¿no?, que tiene de relacionarse, bueno, yo aparte, ¿no? Yo que soy madre, ¿no?, y me pasó conecté de momento con lo más primitivo, que, o sea, me recordaba como muchísimo a mí, de momento conectaba con cosas que de forma natural las hacemos súper bien y después necesitamos como muchos años de terapia para reaprender, ¿no? Para reaprender la asertividad, para reaprender a decir lo que necesitas, lo que sí quieres y lo que no. Pero es verdad que es curioso que la mayoría de personas y de niños, la primera palabra que aprenden a decir es no. Y de hecho es eso, ¿no? Es no todo, no a todo, y aunque sí lo quiera y tal. Entonces,
ella que se ha visto metida en una relación un poco ficticia basada en palabras bonitas para manipularla, pero que no significaban nada, pues ahora se enfrenta con ese lenguaje básico de un bebé casi, que coge lo que quiere y lo que no, pues te dice no, simplemente, ¿no? El rechazar lo que no quieres, y a ella le parece también maravilloso, y por eso dice, o sea, ojalá como yo volver a eso y no estar, ¿no?, tan mareada, ¿no?, en este océano de palabras que al final me confunden mis sentimientos, mis emociones, lo que quiero y lo que no, ¿no? Y porque ella se ha visto en muchas situaciones en las que tal vez, ¿no?, habría dicho que no, pero no se sentía con la autoridad para hacerlo. Claro, ¿no? Y eso es lo que decía yo, ¿no?, en contraposición a esa domesticación ella se llama a sí misma una criatura domesticada, que intenta olvidar lo teórico, lo educado y lo abstracto que tantos años gastó en aprender. Eso es lo que quiere ser ahora. Y me ha parecido interesantísimo que para eso, ¿no?, para reflejar esa domesticación en la que ella se siente metida, recuperes al personaje de la mujer de Lot. Me parece interesantísimo, porque la mujer de Lot para mí es un personaje malentendido, malinterpretado y que habría que reivindicar todos los días, porque es la gran mala, ¿no?, en el relato bíblico, es la culpable de que se conviertan en estatuas de sal, porque mira hacia atrás, cuando en la orden de Dios es no mirar. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho ella? Ella es la única que no responde a esa domesticación. Ella es la única que desobedece, porque dice, bueno, pero yo no quería, a lo mejor nadie me ha preguntado, yo no quería irme, yo tenía allí mi vida, yo he criado allá a mis hijos. Eso es lo que hay en ese relato. Y que ella sea la única que desobedece es la única que no quiere estar domesticada, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante en la página 36, ¿no?, cuando hablas de ella, que dice... Pero siempre era una noche elástica y pegajosa que la pilla agotada, y como la mujer de Lot en plena huida, caída de rodillas, no podía resistirse a echar un vistazo. Es decir, ella necesita despegarse de esa domesticación. Entonces, bueno, realmente me ha parecido fascinante, porque, bueno, Ana Akhmatova tiene un poema maravilloso que se llama La mujer de Lot, en el que precisamente va a gritar, ¿no?, desde la más absoluta miseria de vida, ese derecho a mirar para atrás, ¿no? Sí, hay un libro que se llama Autociencia Ficción en HP Ediciones, de Begoña, es que soy malísima para los nombres, y bueno, y tiene todo un capítulo respecto también, ¿no?, que es maravilloso de la mujer de Lot. Pero sí, ella aquí se refiere a su pasado, claro, ¿no? Esta cosa como de superar el pasado, de tal, o sea, no creo que exista algo como tal, ¿no? Y claro, y ella intenta seguir adelante, sobre todo, ¿no?, para no parar la máquina, no sufras, no lo pases mal, no, o sea, sigue, continúa. Y ella lo intenta, ¿no?, pero de vez en cuando, pues eso, no puede evitar pararse, ¿no?, y mirar, pues nada, ¿no?, todo lo que le ha pasado, y que porque es la única manera, ¿no?, que encuentra de verdad de seguir adelante. Hay otra cuestión también, bueno, relativamente vinculada con esta, que es la cuestión de los nombres. Los personajes no tienen nombre, son el marido, el padre, la madre, el hermano, ¿no? Y ella es ella, la hija, hasta que de un modo tangencial sabemos que ella se llama Eva, que su hija se llama Eva, es decir, que las mujeres de la novela se van a llamar Eva, va a tener el nombre vuelvo a lo mismo, ¿no? La protagonista van a ser todas las mujeres culpables del pecado, y incluso la perra que adopta se va a llamar Eva. Entonces, bueno, ahí está nuevamente, ¿no?, esa idea de reivindicación, de recuperar o reescribir ese discurso en el que a lo largo de toda la historia las mujeres han sido las culpables de todo lo malo.
¿no? Sí, de hecho, vamos, lo de no poner nombres porque me cuesta mucho, como siempre digo. Bueno, sobre todo, ¿no? Que tampoco, si no tiene mucho sentido y como yo trabajo mucho eso, pues a los personajes, pues les pongo cualquier cosa para yo misma identificarlo, ¿no? Pues ¿no? El hombre tumor o el el que escribe sin H yo soy malísima para los nombres, entonces yo misma no me acordaría de los nombres de mi personaje. Pero después cuando lo leo, como veo que se identifica, porque bueno, también soy a veces perezosa para la hora de crear como muchísimos personajes, ¿no? Como siempre son unos cuantos controlables, ¿no? Si hiciera así una novela más decimonónica, ¿no? Con un montón, pues a lo mejor ya tendría que inventármelo. Pero es verdad que en el caso de la mascota sí veía normal que tuviera nombre, ¿no? Entonces me pareció curioso que ella como que se lo regala porque, o sea, su propia identidad no le da mucha importancia y es como, bueno, ¿no? Se lo pongo a mi hija, se lo pongo a mi mascota y yo lo he heredado también de mi madre y de mi abuela y exacto, ¿no? Y me interesaba, bueno, que fuera Eva, ¿no? Por esa carga, ¿no? Simbólica, exacto, ¿no? Porque ella habla ahí también de esa educación emocional que ella ha tenido, ¿no? De las personas de nuestra generación, pues que nuestros padres venían de donde venían, donde no había, ¿no? En la educación no entraba tanto la palabra de cuidado, de educación emocional, todo eso, bueno, hemos ido aprendiéndolo o por lo menos intentando como incorporarlo y cada vez de forma más natural ahora, ¿no? Pero en nuestros momentos, pues la educación y los cuidados eran otra cosa, ¿no? No entraban tanto esos paradigmas. Y encima, ¿no? En una clase social que para mí también es importante siempre reflejar, ¿no? Que ella viene de un barrio periférico pobre en el que con subsistir no mucho se tenía y mujeres que no habían tenido acceso siquiera ni a una educación, digamos, de alfabetización, menos, ¿no? A este tipo de cosas. Entonces ella viene de un desarraigo emocional que también ha heredado y ella ya, ahora que es adulta, también lo entiende, ¿no? Que es que también lo ha heredado y también su madre lo heredó de la suya y así pues son toda una generación, como ella nombra, ¿no? De mujeres sin abrazos, ¿no? Y sin cultura del abrazo o del te quiero, ¿no? Y que no lo hemos inventado o lo hemos ido aprendiendo a través de ficción, si nos llega a través de la pantalla las ideas y las imágenes de familias felices, ¿no? que inventan también los guionistas americanos, ¿no? Con sus sitcom, con sus películas, y vemos que hay otro tipo de relacionarse en las familias posible, y entonces nos lo inventamos y lo aplicamos, pero ¿qué es lo que ocurre ella con su matrimonio, ¿no? Que al final es un poco todo de papel maché, ¿no? Es un poco todo es también una comunicación ficticia, donde las cosas, bueno, las hemos aprendido, como digo, en sitcom de hola, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo te ha ido el día? Nosotras eso de pequeñas probablemente tampoco, vamos, te incluyo porque no lo hemos vivido, ¿no? En el que el padre llegaba, ¿no? Llegaban los dos y se daban un beso en los labios y ¿qué tal te ha ido el día? Vamos a sentarnos todos a la cena y ¿qué tal en el colegio? Y cómo ha ido todo eso. Lo hemos, de verdad, nos llegó. Lo hemos ido porque la ficción es tan importante, ¿no? Y también tan maravillosa por eso, porque nos abre el mundo a otras formas, incluso eso, ya nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras inquietudes nos las cambia, ¿no? Y entonces ya queríamos empezar a formar familias de ese tipo y vivir como vivían ese tipo de familias, no como las nuestras, pero no sé, ese camino es complicado porque eso también se lo está inventando un guionista también. Es decir, las familias americanas entiendo que no vivirían todas así, ¿no? Como nos hacían reflejar. Eso era un grupo también de guionistas que lo estaban inventando. Y nosotros lo hemos comprado tal cual, hemos puesto un lazo y ahora en día hay fiestas de los 18, sí. Celebramos Halloween, hay fiestas de pedida, o sea, ya se piden más, o sea, hay anillos de pedida, que eso, o sea, y no soy tan absolutamente mayor como parezco. Pero eso era impensable, ¿no? Eso era impensable en nuestra época, no sé, bueno, a lo mejor una gran clase social, a lo mejor muy alta, a lo mejor había algo así, pero desde luego, ¿no? Y de hecho, hemos aprendido el amor también, o sea, eso, la relación, el amor, todo. Entonces,
Pues eso, ¿de dónde viene ella? Pues que viene de, bueno, pues de esa genealogía de Evas, que es mucho más primitiva y que no tiene nada que ver con esto. Sí, de una madre que cuando ella se da cuenta que en realidad lo que hizo a lo largo de toda su vida es que siguiera respirando básicamente y que sobreviviera igual que sobreviven las plantas de su terraza. Entonces cuando ella se da cuenta que el cuidado es el mismo, ahí hay un momento de fractura, es decir, esto es lo que me pasa, que mi madre me ha cuidado siempre igual que cuida las macetas de la terraza, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad es que me pareció muy de un desasosiego absoluto el que tiene que generar y me sorprendió, o sea, me sorprendió, no terminaba de encontrar el motivo por el que ella recupera en toda ese desarraigo de su infancia a ese padre pues ausente como dices tú, ¿no? Como el que ha sido históricamente la figura paterna habitual, que de pronto lo incorpora una vez muerto constantemente justo pegado a su espalda, porque lo lleva siempre detrás, ¿no? En el coche sentado detrás o anda, o sea, tiene siempre la sensación de tenerla ahí. Y de pronto digo, bueno, qué curioso, porque a la madre la sigue teniendo en la terraza cuidando plantas y en cambio al padre, una vez que ha muerto, es cuando se da cuenta de cómo necesita esa presencia ahí. Que al padre que tampoco tiene nombre, por supuesto, y que no sabemos nada más de él. Sí, bueno, normalmente además está bastante estudiado que los duelos, de hecho, cuando, ¿no? con personas muy cercanas, ¿no? Importantes en tu vida, con la relación contra más pérdida, peor está, peor es el duelo. O sea, el duelo a lo mejor tarda más en aparecer, pero es peor porque hay tantas cosas que ya no se van a resolver, que es bastante duro. Y bueno, y ella misma lo dice, ¿no? Que por eso se quiere más a los muertos, porque tampoco ya esperas nada, no tienes esperanza, ¿no? Dice, a los muertos, creo, a los bebés o al amante, ¿no? Porque es un irresponsable, es decir, no esperas las expectativas que tiene con una persona, eso, ¿no? O enfadarte con un niño muy pequeño, hay que ser muy imbécil, ¿no? Para enfadarte o con una mascota, es decir, tienes ya que tener un grado como de malicia y de maldad, porque, o sea, ¿qué expectativas puedes tener? Entonces, por eso ella a su madre la tiene que perdonar, ¿no? Que durante la novela, pues eso, entiende que ya está, es su forma de cuidar y es su forma de querer y ya no va a cambiar, pero claro, ella con su padre, con quien sí tenía a lo mejor otro tipo de conexión en la infancia, sí le ha dolido más como esa distancia una vez que ella se hace mujer, ¿no? Y se separan emocionalmente y eso es irremediable y ya no se puede solucionar porque él ha muerto, ¿no? Y ella siente siempre además pues que como que él siempre se sentía decepcionado con ella y claro, ¿no? Y en este momento tan frágil de ella en el que se va metiendo, ¿no? En ese túnel oscuro, como digo, ¿no? Y que va haciendo, ella va probando, no sabe cómo salir de ahí, pero va probando y cosas que ella misma se juzga, ¿no? Entonces los ojos de su padre también, ¿no? Son ese juicio también continuo, ¿no? Que ella lleva detrás. Bueno, un túnel oscuro del que empieza a salir cuando aprende a enfadarse. Y eso también me ha gustado porque estoy muy de acuerdo contigo que tenemos la costumbre, y parece que es lo que tiene que ser correcto, de nunca mostrar ese enfado, nunca mostrar que alguien te ha podido ofender de una manera por corrección, ¿no? Y hay un momento en que ella sí dice, 139, ¿no? Que dice... ella pensó durante mucho tiempo que solo podía causar en los hombres deseo o desdén, pero ahora siente el poder de enfadarlos, un poder sin duda mucho mayor. Entonces, ahí sí hay ya un punto, como un giro de guión, ¿no? Y ella ya de pronto empieza a andar en otra dirección. Se ha dado cuenta que puede enfadarse ella y hacer enfadar, y que eso la hace sentir bien. Y va acorde, yo creo, también con los tiempos en los que vivimos, ¿no? En los que ahora de pronto todo es muy tenso, hasta que de pronto explota o no, y ya va a depender de que cada uno... Bueno, sí, son varios temas, es decir, aquí bueno, son la educación que hemos recibido de lo que era lo femenino, lo elegante, ¿no? Siempre, eso yo recuerdo esas listas tan tóxicas de las mujeres más elegantes, ¿no? de España, y siempre eran las mujeres esposas de señora
contra menos ocuparan mejor, ¿no? Más delgadas, de las que no conocíamos ni siquiera la voz, no sabíamos lo que hablaban, ¿no? Pelo liso, no sé, una cosa muy contra más transparente, ¿no? Más discreta, más, o sea, menos menos ruido hagas mejor, ¿no? Entonces, esta cosa tan perversa en la que se nos educa y en la que, de hecho, por eso es tan extraño, igual que si lo tenemos asociado a algo masculino, normal y que ocurre, que es una emoción bastante normal, pues yo qué sé, ¿no? Hombres conduciendo, pipi, capullo, tal, en el fútbol, ¿no? En las aficiones, ¡buah!, gritando. Es algo como que tenemos ya asumido, o sea, que lo asumes de forma normal. En cambio, un jefe, ¿no? Que de hecho es algo como, no es que tiene carácter, no es que tiene carácter, y entonces alza la voz y se enfada y no sé quién, y es como un respeto, ¿no? La autoridad masculina. En cambio, una mujer en una reunión pues hace eso y de momento es que es una histérica, tranquila, relájate, y es como, no, bueno, alzo la voz porque ya está, ¿no? Porque bueno, en este momento esta emoción me pide alzar la voz, no pasa nada, no me voy a comer a nadie. Eso por un lado. Y después, que me parece que el enfado es una manera también como de respeto, o sea, el enfadarte con alguien a veces a nivel de discusión, digamos, es una manera también de mostrarle respeto, ¿no? Y por eso ella dice ahí lo de ¿no? A los hombres o le provoca o deseo o que pasen de ti, pero ya el enfrentarse a ti, o sea, que me hagas enfadar es porque estoy teniendo en cuenta tu opinión y algo a mí me está moviendo, ¿no? De hecho, yo, ¿no?, con críticos o algo, ¿no?, que han atacado la novela, casi nunca, por suerte, ¿no? Y con eso me siento muy satisfecha, no por el tema literario o narrativo, sino por la temática, pues me parece súper bien. Digo, muy bien, porque te has enfadado, en lo cual está muy bien, porque era algo que quiero, o sea, te ha provocado una emoción contradictoria con la que, o sea, te ha hecho enfadar mucho, y eso está muy bien. Y me parece estupendo, porque es tenerte es tener en cuenta de verdad tanto tu opinión como para robarme parte de mi tranquilidad, ¿no? Entonces, y aparte siempre me he rodeado, o sea, siempre he escuchado esto, y yo misma, de decir, no es que yo no sé enfadarme, yo me pongo triste, yo cuando pasa esto es que me pongo triste, no sé enfadarme. Y entonces, como, bueno, pues vamos a aprender, porque la tristeza es algo muy pasivo, y que no te puedes quedar en ese estado como muchísimo tiempo. En cambio, si te enfadas, estás buscando la causa de lo que te está ocurriendo, enfádate contra eso, porque no sé, yo creo que es más activo, puede salir más fácil. No es que no una rabia, ¿no? De hecho, menciona como en su cabeza, ¿no?, que antes hemos hablado, que tuviste una charla muy interesante sobre el punk, ¿no? Habla, en mi cabeza ahora continuamente hay una fiesta punk, ¿no? Hay una fiesta punk en la que parto cosas y me quito el sujetador y lo quemo. Y me parece fabuloso, o sea, tener esta fiesta punk. Estoy todo el día ahora en mi cabeza en una fiesta punk, ¿no? Y entonces, lo liberador que resulta eso de decir, o sea, he encontrado, o sea, que qué triste ni triste, no, es que a mí me está pasando esto porque me estás haciendo tú esto, entonces me voy a enfadar y te lo voy a decir y te lo voy a gritar y te voy a, ¿sabes? Y ficticiamente, pero si tengo que tirar una silla, pues la tiro, ¿sabes? Y ya no estoy contenida y no sé qué. No, pues a veces no. Ella encuentra una liberación y una vía ahí, en el enfado. No, desde luego entiendo que haya críticos que hayan dicho cualquier cosa esa, porque entiendo que la lectura de esta novela hace sentir incómoda, o sea, te hace sentir muy incómoda, porque además, como tampoco eres en ningún momento, como decía yo antes, buena con la protagonista, al revés, eres muy cruel, lo que estás poniendo es toda la verdad encima de la mesa, es decir, toda la realidad de lo que tú quieres contar sin ser bondadosa con nadie. Entonces, bueno, eso es al final interesante, y de ahí es de donde esta novela yo creo que crece y ha encontrado su sitio, del hecho de que no es simplemente una novela feminista por defender la mujer en tanto que mujer y que por eso todo está justificado, sino que a lo que está exponiendo de relieve la realidad de lo que es ser mujer en el mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, de hecho, si es feminista, verá, hombre, yo por supuesto soy feminista, claro, entonces va a traspasar, pero desde luego no es un retrato, ni yo he intentado. Cuento la historia de esta mujer que de hecho
tiene actitudes que se podrían considerar, de hecho, muy poco feministas, ¿no? De hecho, anda detrás de provocar deseos, se muestra, se objetualiza ella misma, ¿no? Haciéndose fotos, tal, enviándola para provocar, porque necesita conectar de esa manera, ¿no? Con los hombres, ¿no? Entonces, es decir, que por supuesto, porque es una realidad, ya está, es la contradicción en la que además tenemos que vivir y todos, hombres y mujeres, en la que, bueno, lo que te decía antes, en la que estamos avanzando mucho a nivel de ideología, pero venimos de donde venimos y a veces es muy complicado romper con cosas y tu deseo a veces va por un lado cuando tu pensamiento, tu creencia va por otro y vivimos en una continua contradicción, nosotras, y yo creo que ellos también, porque a veces no están perdidos y no saben, ¿no? Y no saben también cómo afrontar todo esto. Entonces, bueno, pues sí, pues es un personaje concreto en una situación concreta a la que le pasa cosas concretas e intenta salir de la manera con las herramientas que tiene, porque no todo el mundo además tenemos las mismas herramientas, ni económicas, ni sociales, ni mentales, ni emocionales, ni nada. Y bueno, por hablar, por ejemplo, de tus influencias, ¿qué te hace a ti escribir de esta manera? Esta novela es una novela muy rápida, con frases algunas muy cortas, muy ágiles, y por eso son tan punzantes en algunos casos, ¿no? Por eso te hacen sentir tan incómoda, porque todo va muy directamente a la yugular en algunos casos. Pero sí sé que eres una gran aficionada al cine, ¿no? Y es verdad que esta novela hay pasajes en los que parece que estamos en una escena, pues entre no sé cómo diré, entre una película de cine negro, Almodóvar y el neorrealismo italiano. Es decir, hay como un mejunje muy bien armado en el que se van sucediendo las escenas. ¿Qué hay de todo eso detrás? Sí, bueno, no es muy consciente, pero al final somos, ¿no? Lo que leemos, lo que vemos, nuestro imaginario se forma así, nuestro lenguaje también. Es verdad que a la hora de escribir esta novela necesitaba, ¿no? que el lenguaje acompañara todo el tiempo a la protagonista, a su estado emocional del momento y al principio ella, que está tan desquiciada por la situación, pues necesitaba que ese lenguaje la acompañara, ¿no? Y fuera así de, como dicen, ¿no? De más rápido, más punzante, desasosegado totalmente. Después otras veces sí se vuelve más tierno, más poético, ¿no? En este enamoramiento, ¿no? que ella sufre, voy a decir, sí, que ella sufre, pues, ¿no? Pues también tiene otra cosa más lírica. Y para mí sí es muy importante porque, bueno, a mí mi mente pues trabaja así, en escenas como cortas, y sí me aparecen muchas veces visuales. Necesito saber el personaje dónde está, con quién, o sea, cómo está. Incluso me dijo una vez una lectora, y yo no me había dado cuenta, y dice, en realidad no la describe físicamente, y digo, es verdad, digo, para mí en cambio está claro, y dice, no, yo me sentía también muy apelada porque podía ser yo, y en cambio hay mucho cuerpo, dice, hay mucho cuerpo, y ella está continuamente muy presente orgánicamente, pero más interior, es verdad, no hay una descripción física al uso, pero no me di cuenta de si no fue queriendo, pero bueno, sí, ¿no? Tengo grandes referentes, claro, y al final ahí se forma tu imaginario, como dices, ¿no? Del neorrealismo, tal, bueno, Fellini, Antonioni son para mí muy importantes, Casabés muy importante, ¿no? A nivel ya, bueno, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Almodóvar siempre más a nivel de lo nuestro, ¿no? Porque nunca se dice en ninguna de las dos, pero yo creo que quien vive en Sevilla sí reconoce esos barrios y, bueno, ¿no? Quien se ha criado, y para mí sí están muy ubicados en Sevilla, ¿no? De hecho habla de esa ciudad, ¿no? Doble, ¿no? que en la que vive ella, que al final nunca la ha dejado salir, siempre la ha tenido atrapada porque como que promete otra cosa, ¿no? Eso para mí es muy mi ciudad, ¿no? Que es esta, en la que hay como
un ruido y una promesa constante. Y por ejemplo, yo hasta que no he llegado más a esta edad, no he logrado como entrar más, ¿no?, en el submundo, ¿no?, y en los subtextos de Sevilla, ¿no?, y en las otras sociedades que se forman aquí, en toda la actividad que hay, ¿no? Y eso pues también, claro, es mucha influencia para mí. Pero vamos, y a nivel de literatura, pues para mí me marcó muchísimo el empezar a conocer a autoras cuando me di cuenta, llegada a una edad en la que mayormente mi librería estaba llena de autores, pues tomé medidas, porque claro, había sido un sesgo externo en el que yo me había metido sin haberme dado cuenta. Y entonces empecé a abrazar autoras y bueno, y descubrí por fin, ¿no?, esas grandes protagonistas que, como te decía, ¿no?, de hecho te he nombrado directores, porque directoras sí era mucho más complicado encontrar y de hecho a esas ni siquiera tenía acceso, pero escribir, bueno, era algo siempre que las mujeres siempre han estado ahí, aunque nos hayan llegado menos. Y aunque hubiera grandes protagonistas femeninas en novelas y tal, pero es verdad que eran normalmente mucho más cómodas. No llego a protagonistas incómodas, y que una protagonista mujer, o sea, puede ser una mujer, un personaje femenino incómodo, puede ser protagonista hasta que no descubro, ¿no?, a grandes, ¿no?, como, yo qué sé, ¿no?, como la Nobel, como Jeline, como otras tantas, las escritoras latinoamericanas. Y entonces cuando llego a ellas, la verdad es que dije... sí, ¿no? O sea, este es mi universo, ¿no? Aquí está mi imaginario y aquí pueden vivir mis protagonistas, ¿no?, en este universo. Que en otros, claro, que en otros no, porque eran personajes femeninos dibujados para la complacencia normalmente del protagonista masculino, o como, ¿no?, como objeto de deseo. Entonces, claro, hay por supuesto, ¿no?, al final cuando se define bien y se dibuja bien un personaje, te da, pues, de eso hemos sobrevivido, ¿no?, las lectoras de nuestras generaciones, ¿no?, de personajes masculinos principalmente dibujados por hombres, y de hecho nos hemos sentido totalmente apeladas. Por eso a veces cuando dice o novela para mujeres o tal, digo, no sé, ¿no? Yo nunca he considerado que una novela escrita por un hombre, como un protagonista masculino, esté dirigida a un hombre, ¿no? Me sigue chocando esta idea, ¿no?, de que, bueno, al final es un ser humano con un conflicto, con sus contradicciones, y por lo tanto ahí puede entrar, ¿no?, cualquiera, ¿no? A mí, como influencia literaria, y no sé si es así o no, yo conforme pensaba estos días para venir hoy aquí a hablar contigo, me acordaba de Jeanette Winterson, que me parece que es una autora que a mí me fascina, y que tiene un libro que es ¿Por qué ser feliz cuando se puede ser normal?, que me parece increíble, ¿no? Entonces yo me acordaba de ese título, me venía el otro día, ¿no?, pensando en esto, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene esta protagonista. Me encanta. Se suponía que tenía que ser, que todo el mundo quería que yo quiero que sea ser feliz, y lo que querían era que tuviera esa vida normal domesticada, ¿no?, que es lo que al final se pretende, que todo el mundo entre en los cánones, ¿no? Y bueno, no sé si es así, pero sí, también me gusta muchísimo. Winters además es igual de directa, es igual de cruel, ¿no? Sus novelas son brutales. Sí, ella, ¿no? Tiene una novela que a la que vuelvo muchas veces, ¿no?, que es La pasión, que es maravilloso, y Escrito en el cuerpo, que es de los primeros narradores sin género, ¿no? Sin género en una primera persona sin género, ¿no?, que es lo complicado que resulta. Y bueno, sí, me parece también fabulosa, ¿no? O Olga Tokarczuk, es decir, se adentran, sí, en sitios mucho más oscuros, menos complacientes, y en la que las protagonistas o los protagonistas no tienen, su objetivo no es exactamente ser feliz, y no tienen un gran drama, una gran tragedia más allá de la vida, ¿no? Es que creo que no hace falta. Yo creo que para construir un buen personaje, una buena historia, no te hace falta más que mirar, ¿no?, poner la mirada exactamente en donde debes, ¿no? No hace falta. Entonces, bueno, eso lo hace muy bien Jeanette Winterson.
Antes decía que efectivamente no hay una descripción física de ella y es verdad que al avanzar la novela, claro, no te la vas imaginando y no importa, porque es Eva, da igual, cuando te das cuenta que es Eva no importa, es cualquier mujer. Y yo lo traía aquí apuntado en la dicotomía radiografía frente a fotografía, es decir, tú no haces una fotografía ni de ella, ni de esa vida ideal perfecta que se supone que sería esa vida para ser normal, que tenía proyectada, sino que haces esa radiografía del estado de crisis y de una sensación que tiene la protagonista de querer estropearlo todo voluntariamente para ver qué sale de todo eso una vez estropeado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, sí, ¿no? Es muy interesante que a lo mejor tú dices que no te diste cuenta, pero el hecho de que no haya descripción física, al final es una parte importante, porque pues no importa, es cualquier mujer, ¿no? Sí. No importa cómo sea. Sí, porque al final eso de estropear todo lo que está bien, es que lo que está bien es un imaginario al final, como decía. Entonces, el camino del éxito, yo por lo menos lo dibujé, ¿no? Y solamente teníamos los referentes de las personas que habían tenido éxito, que por lo menos a mi alrededor, en mi televisor, en mis telediarios y en lo que yo podía ver en las mesas de debate, eran hombres, ¿no? Eran hombres blancos, mayores, normalmente de una clase social cómoda, que eran los que tenían la opinión, el poder político, todo. Entonces, para mí el referente de éxito siempre era ese, ¿no? Mario Conde, ¿no? Era el referente de éxito. O sea, es que venimos de donde venimos, es así. Entonces, si ese era mi referente de éxito, el camino para llegar a eso, pues era un camino, o sea, lo más alejado y lo más duro del mundo, ¿no? Entonces, esta protagonista, o sea, el camino de éxito que tiene, ¿no? Por su generación, el camino del éxito que tiene es el único que hay dibujado, el único que conoce. Para ir consiguiendo esto, para ir consiguiendo lo otro. Una vez que lo consigue, eso que es lo bueno, ¿no? Su adosado, su marido con el que tiene estas conversaciones de cariño, cómo te ha ido el día, no sé qué, ¿no? Su hija divina, su fiesta, su trabajo en una empresa, tal. No ha sido el éxito, o sea, ese camino no lo ha dibujado ella de verdad con sus necesidades o con quién es. Y ella, de hecho, es verdad, necesita como destruirlo. De hecho, vuelve a su barrio con una madre con la que se lleva fatal, pero allí es donde es recogida de momento hasta que ordene un poco su vida. Pero es que a veces tu lugar o tu zona de confort puede ser mucho más fea, más hortera, más, ¿no? Mira, ahora no, Kaurismäki, ¿no? Que hace este cine también, ¿no? Tan social. Y todo eso está asociado como al fracaso, cuando en realidad a lo mejor ahí te sientes no feliz, que a lo mejor la felicidad o ese estado de felicidad no sé, es otra cosa, no es caminar por la playa de la mano con un hombre ideal, no sé, no es que a lo mejor esa idea de felicidad es la que te has comido, y a lo mejor estás ahí paseando en la playa de la mano con un hombre ideal y estás diciendo, ¿yo qué estoy haciendo aquí?, ¿no? Pues eso, en el camino de la felicidad, bueno, pues cuidado ahí, porque nos desgastamos muchas veces, yo creo mucho, en intentar conseguir metas o un ideario de felicidad que no tiene nada que ver con nosotras, ¿no? Entonces, bueno, Janet en eso es maravillosa y desde luego sí, vamos, estoy muy de acuerdo, ¿no? Con ella. Pues antes me decías que ahora mismo estás con el lío de la promoción de la novela, que te tienen todo el día para arriba y para abajo. Bueno, te tenemos, hoy estás aquí, pero a partir del título otra vez, ¿no? Y no sé ni qué hora es ni qué tiempo llevamos. ¿Vamos bien? Estamos vale. Muchísimo. Me planteo preguntarte, ¿has dicho todo lo que querías? No lo creo, pero tienes algo más que decir que hay después, ¿no? Porque efectivamente estas dos novelas tienen un hilo conductor, van a ser unas protagonistas que, bueno, van a tener conflictos diferentes, están narrados desde personas diferentes, pero sí van a tener, ¿no?, ese espacio común
de tener algo que efectivamente decir, ¿no? Porque yo antes empecé diciéndote, ¿de verdad no tiene nada que decir ella? Por supuesto que sí, porque por fin las mujeres tenemos cosas que decir, o se nos deja decir lo que teníamos que decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué viene después? Sí, bueno, yo ya a esta altura, ¿no? Que es la tercera novela, ¿no? Porque siempre también ¿no? El síndrome de impostora, bueno, yo vengo de un mundo muy apartado, pero bueno, ya es una tercera novela y sí creo ya que, o sea, ya misma yo mirando hacia atrás veo como ese universo en el que hay una, sin ser una autoficción pura, pero sí que hay una mirada muy clara. Yo lo que digo, ¿no? Que es como un vecindario, o sea, mi ventana, pues ¿a dónde va? ¿No? Pues hoy esta vecina, o sea, lo que imagino de esta vecina dentro de sus rutinas normales, de persona normal, mujer gris, ¿no? Que va y viene y tal, y tiene sus días, no es ninguna rockstar, ni le pasan grandes cosas. ¿Qué habrá ahí de puertas para adentro, ¿no? Pues incluso en Dejarse Flequillo ya empecé, lo que pasa que era una chica más joven, que tenía 18, pero bueno, un poco también son siempre personas, en la descripción decía como crisis de los 40, yo ahí no estoy muy de acuerdo en eso que dijo el jurado, porque para mí, o sea, ya está, ¿no? Yo considero que casi siempre estoy en crisis, pero me parece bien, ¿no? Como punto de inflexión y de cambio, ¿no? De plantearte, o sea, de echar esa vista atrás y decir algo que te incomoda, ya está, pues ya estás en crisis con eso, ¿no? Me parece súper bien, ¿no? Me parece que hay que estar en crisis y quitar con lo que no estás cómoda y otra cosa. Entonces, Dejarse Flequillo ya era una chica en crisis. Yo Mentira está entrando en una crisis y aquí está ya, o sea, ya la recogemos a la protagonista como en el agujero total de la crisis, pero siempre, ¿no? Al final, bueno, llamamos crisis, llamamos conflicto, y entonces pues la próxima, si hay próxima, como yo digo, nunca, o sea, de esa, aunque ha pasado como poco tiempo, pero ha habido como 2 intentos de novela que al final he abandonado. Yo creo que a la hora de escribir tienes que ser también muy honesta contigo misma y decir, esto no me está atrapando ni a mí, pues lo dejo, ¿no? Y hasta que una idea no te atrapa de verdad, ya dices, porque el esfuerzo que hay que emplear, el tiempo que hay que dedicar, no merece la pena, o sea, hacerlo como por rutina o por tal, a mí por lo menos no, porque bueno, también tengo mi relación con la literatura que es distinta, pero bueno, por eso digo que no sé si surgirá de verdad alguna historia que yo diga, espero que sí, por supuesto, pero que yo diga, bueno, esto sí lo voy a llevar a término y voy a intentar, ¿no?, publicarlo, pero bueno, ahora mismo tengo ahí algo, ¿no?, porque ya, bueno, también voy entrando, ¿no?, ya como en otras edades en la que parece, ¿no?, o se supone, ¿no?, que empieza como una cuesta abajo, ¿no?, cuando en cambio yo no me encuentro más fuerte, ¿no?, y mejor que nunca. Pero bueno, me interesa también abordar como esa desaparición, ¿no?, de la mujer a cierta edad y tal, y probablemente a lo mejor afrontar a eso. De todas maneras, también eso, con mi relación con el audiovisual, que me gusta mucho, aparte yo soy muy obsesiva con el tratamiento del lenguaje y tal, y el audiovisual me parece fantástico, porque mientras la literatura para mí es algo muy íntimo, el audiovisual me parece como muy explosivo y algo muy, muy liberador y tal, y estoy ahí con una idea también así de guión que quiero sacar en medio, siempre entre esa y esa también hubo por ahí, así que ¿Guiones que se grabaron? No, hay uno porque claro, no hace tanto tiempo, o sea, claro. Si el mundo de la literatura va muy lento, el mundo editorial es muy lento, el del cine ya es o sea, yo que vengo como del mundo de la empresa en la que todo al revés, todo es muy inmediato, nada más de las empresas tecnológicas en las que esto salió ayer y ya vamos tarde, y en cambio no, el mundo editorial es algo como échale paciencia, en el caso del premio no, porque había un premio ahí, pero en el otro, o sea, fue como 4 o 5 años buscando editorial, ¿no? Que me quisieran publicar, y es algo como adquirí muchísima paciencia, muchísima, y bueno, pero es que ya entonces ya el del cine es tremendo, porque desde que nace una idea hasta que tal, a no ser ya que estés en la rueda, digamos, también tarda muchísimo, pero
Lo bueno también de la edad es al revés, ¿no? Que es como que cada vez tengo menos prisa por las cosas, como, bueno, estoy aquí, pues cuando llegue, cuando llegue la idea llegará, cuando llegue la novela llegará, cuando llegue el guión llegará y ya está. Pero sí, siempre, al final siempre, no quienes estamos creando, por al final siempre estamos ahí, siempre tenemos una idea. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervenir, un comentario, algo. ¿No? Bueno, venga, yo voy a romper el hielo. Primero, Silvia, darte las gracias, es una maravilla, me lo comentaba mi compañero Michael Crono, es un lujazo tenerte aquí, escucharte hablar con Rocío, os doy las gracias a los dos. Yo tenía un par de preguntas. Una parte, bueno, pues creo que os habéis comentado, bueno, tú que eres ingeniero de informática, ¿qué hay de esa parte de tu vida en tu literatura? Porque pues, yo estaba pensando estos días, me viene a la mente Juan Benet, que creo que eres ingeniero de camino, y no conozco muchos casos más, ¿no? ¿Te ha influido en algo? ¿Hay algo de la Silvia de ingeniera informática en tu literatura? ¿O son compartimentos totalmente separados uno del otro? Y luego, una segunda pregunta, aprovecho, dado que tú has sido el brillante inicio de este ciclo sobre narrativa serie actual, ¿qué nos puedes comentar? ¿Por qué de repente ha habido esta eclosión de creadores y creadoras con tantísima brillantez? Una o la otra, los dos, tú veas, Silvia. Bueno, al final ingeniería también tiene una parte creativa dentro de la ciencia. Vamos, yo en realidad siempre he escrito, en el colegio siempre he escrito y lo que más me ha gustado del mundo ha sido el cine y después ya más mayor también la literatura. Pero para mí era algo totalmente ajeno a mi mundo en el que yo no podía acceder, o sea, solo podía acceder como consumidora, nunca como parte activa. Entonces, como se me daban bien las ciencias, también vengo de esa época en la que las carreras con salida y este tipo de cosas. Entonces, a mí siempre me orientaron por ahí y esta cosa del decir no, que lo vas perdiendo y es como, bueno, pues sabrás, ¿no? Y entonces como que esto es para otra gente, ¿no? Lo de escribir, ¿no? Y además es eso, ¿no? Que yo lo sentía como muy alejado de mi mundo y que yo tuviera ningún tipo de oportunidad. Pero en realidad dentro de la ciencia, la ingeniería sí es algo bastante más creativo, además la informática, ¿no? Todo el tema de la programación, de diseñar soluciones y ahí sí me sentía más cómoda dentro de lo que eran las ciencias, ¿no? Bueno, todas, ¿no? Son creativas en realidad. ¿Y qué hay de mí? Pues bueno, la parte de estructurar, porque por ejemplo, ¿no? Veo mucho en el mundo creativo que mucha gente se pierde y no lleva como los proyectos a término. Yo con eso sí soy profesional. Una vez que yo ya creo en el proyecto, ya sí sé que lo voy a llevar a término. Sí ya me siento capaz y sé como que lo que tengo que hacer. Y de hecho, por ejemplo, cuando escribí mi primera novela, dije, pues, bueno... y me dijeron, aquí hay una novela, ¿no? Gente que sí consideraba su criterio válido, me dijo, aquí hay una novela publicable, y hasta que no la publiqué, yo no desistí, o sea, era como un proyecto, o sea, pues ya está, ¿no? Pues tengo una novela, hay editoriales, las editoriales quieren manuscritos, necesitan publicar, encontraré mi editorial, ¿no? Y en eso sí soy muy estudiosa vamos a ver, editoriales independientes, venga, no, pues voy a coger este catálogo, ¿qué libros tiene? Aquí no, este no es, o sea, aquí no pega, no es el universo, aquí tampoco, tal, o sea, sé como ese estudio, ser... tal, y en el hecho de escribir también, el tener clara como una estructura, aunque no tengas que ser, no, porque yo no soy nada rígida ni así, pero sí el tener un poco las estructuras claras, una idea de eso de conjunto, yo creo que es un pensamiento, o sea, no que me ayude el ser ingeniera, sino que mi cerebro funciona así, creo que me ayuda para una cosa y para la otra también creo que me ayuda en ese aspecto. Bueno, y las protagonistas, ellas se dedican a algo que no sabemos claro, qué es, pero también es ese mundo. Claro, ¿no? a la de nada que decir, sí le ofrecí mi experiencia en el mundo de la empresa tecnológica porque bueno, somos muy pocas las mujeres que nos dedicamos a ingeniería. Creo que está por debajo del 2-3% que estudiemos y que de hecho lleguemos a la empresa privada es como un 1%. Es una cosa muy lamentable, muy penosa, porque no estamos ahí. No estamos, entonces todo esto de la inteligencia artificial y todo, no estamos, la están generando. Al final, de nuevo, esa realidad que ya nos come, la están generando también hombres blancos desde Silicon Valley. O sea, es que es preocupante, tenemos que estar
tenemos que estar, porque si no estamos no podemos ofrecer, ¿no?, esa inteligencia que también es nuestra. Total, pero bueno, entonces yo quería ofrecerle, porque claro, cuando nosotras estudiamos, en nuestra generación, ya estudiamos en un ambiente de igualdad absoluto, en el que piensas que con tus esfuerzos y tu valor puedes estudiar lo que quieras, más con la educación pública puedes llegar a donde quieras. En cambio, cuando llegas por fin al mundo de la empresa, te das cuenta que ibas 40, 50 años por detrás. El mundo educativo es un universo, es uno, pero el mundo de la empresa era otro, y entonces te das de frente con: esto no es lo que yo esperaba, porque yo ya me he criado, o sea, yo me he educado con mis compañeros en la universidad, y los dos estudiábamos, y si yo sacaba más notas, yo me he sacado la carrera junto con mis 120 compañeros. Yo y otra compañera, porque ya está, porque teníamos, ¿no?, las capacidades para ello, pero en cambio llegas al mundo de la empresa y te das cuenta que no tiene nada que ver, y entonces es un choque para el que no estás preparada, y es horrible, es vivirlo en primera persona. Entonces sí quería darle esa experiencia, porque somos muy pocas en informática, y encima escritora, pues supongo que, no sé, seremos ya como yo, ¿no? Como yo, exacto, ya el número negativo. Entonces me parecía, porque me interesa mucho, como lectora también me interesa mucho cuando la literatura se sale un poquito del mundo endogámico, de profesores y escritores, ¿no?, de gente más metida aquí, porque es un universo en el que, entonces cuando se sale de ahí y vienen voces como que me enseñan otras realidades, ¿no?, también me parece muy interesante. Por eso le dejé esa parcela, si se la di totalmente mía, le dije esto para la protagonista. Y después me comentabas ¿perdona? Sevillana, sí. Pues tiene que ver también con la eclosión, por ejemplo, de mujeres escritoras. Yo creo que hemos perdido complejo de nuestra voz, de nuestra narrativa, y aparte que es verdad que la descentralización, porque antes tenías que estar, ¿no?, o sea, por irme al tópico, pero es que la realidad, ¿no?, ese umbral llegando a Café Gijón, porque era allí donde estaban los escritores, y por lo tanto era quienes lo conocían, que le podían presentar a un editor para que lo publicaran y tal, y eso era así de: yo me tengo que ir allí a Madrid y tomarme un café, aunque el dinero que tenga, gastármelo en tomarme un café en el Café Gijón, porque es donde voy a conocer a los escritores, a los editores, y voy a tener una oportunidad de dedicarme a esto. Por suerte, hoy en día hay otras posibilidades, cada vez se está descentralizando más, estamos perdiendo también el complejo, de hecho, ¿no?, Greta García, ¿no?, escribiendo en sevillano total, y igual que escritora, estamos perdiendo como el complejo de presentarnos a un premio o de ir de escritora. Y yo creo que con los sevillanos pasa lo mismo, aparte de nuestra capacidad innata por nuestra cultura de contar historias. Es que los sevillanos, y bueno, los andaluces, ¿no?, pero sobre todo, ¿no?, también en Sevilla, esta cultura nuestra en la que tú te vas a la frutería y hay una narradora maravillosa contándole a la frutera un cuento, o sea, lo que le ha pasado esa mañana. Tenemos una tradición oral de contarnos historias. De hecho, yo empiezo a escribir en papel cuando yo tengo a mi hija, porque claro, mi forma de narrar ya las historias, mis anécdotas y tal, me quita un poco de la vida social, ¿no?, de la calle, de estar en esos entornos en el que nos contamos nuestras historias, y no sé qué hacer con todo eso, y empiezo ya a ponerlas por escrito más en serio. O sea, y ya a partir de ahí ya le cojo el gusto a hacerlo bien, y ya a pensar que tengo una voz, por lo menos la mía, y a cultivarla mejor, y a hacerlo de forma, ¿no?, la más excelente que yo pueda, de la forma más óptima que yo pueda. Pero es que creo que tenemos una gran capacidad oral, y cuando la llevamos a la literatura, pues claro, está dando muchísimo fruto. Y es verdad que ahora mismo, bueno, ¿no?, pues tenemos aquí
pues vamos, de Sara Mesa, eso, Rosario Izquierdo, y está con Isa Rosa, que está también presentando Jesús Carrasco, acaba de es adoptado, ¿no? Porque él es de Badajoz, creo, Jesús, pero bueno, lo tenemos adoptado a Jesús, que lo apreciamos un montón, ¿no? Tenemos a Jesús Carrasco, bueno, Aurora Delgado, Daniel Ruiz también, compañero de Tusquets, claro, ¿no? Y eso, y las nuevas voces, Greta García, Irene Reyes Noguero, que está en el Grant y que va a sacar un libro de cuentos maravilloso también, o sea, nuevas voces, Carlos Frontera. Tenemos unas voces estupendas aquí en Sevilla de las que nos tenemos que sentir súper orgullosos y que nos empuja al revés, ¿no? Que es que esta persona con la que yo veo en la librería y a la que voy a la presentación y conozco y tal, oye, y publica aquí y le voy a dar mi librito. Yo siempre se lo digo a gente joven o tal, de mira, he publicado esto o he ganado este pequeño premio o tal, y le digo, pues lleva tu libro siempre a las presentaciones tal y lo das, y o sea, que nos conozcamos entre todos. Y de hecho yo cada vez que nos encontramos también suelo como regalarle libros a quienes están más en posiciones, ¿no? con mayor peso, como Isa Rosa, como Sara Mesa o como Jesús Carrasco. Le suelo llevar libros de autores que me han gustado, porque le digo, oye, nos tenemos que conocer todo lo que estamos haciendo. Está muy bien leer tal, pero a nuestros contemporáneos, los que estamos ahora y aquí, conocernos y saber, aunque sea para criticarnos, que eso gusta mucho también, pero saber lo que estamos escribiendo unos con otros. Y entonces, sí, soy muy pesada con eso yo, y me gusta mucho hacer red, porque, bueno, creo que es lo más bonito además que te vas a llevar de todo esto. Bueno, yo te puedo decir que a mí Yo Mentira me lo recomendó Isaac Rosa un día en el club de lectura, que dijo, porque alguien le preguntó, bueno, ¿y qué estás leyendo? Y dijo, pues acabo de terminarme una novela que me ha dejado, vamos, fascinado. Yo Mentira, lo recomiendo. Y varias del grupo nos lo leímos, porque eso fue justo en verano. Y eso hace 2 veranos ahora. Y el otro día, cuando les propuse eso, que les había dicho que iba a hablar contigo y tal, y decían unas de ellas, ay, por Dios, a mí Yo Mentira me encantó, claro que sí, pues entonces lo leemos. O sea, que efectivamente eso funciona, y así es como, bueno, pues es como se producen los saltos cualitativos al final, ¿no? Con el que alguien te recomiende. Y que esto es muy solitario, es una actividad muy solitaria, entonces en la que yo, que soy la verdad muy, muy social y me siento cómoda, digamos, en tal, es algo que cuando te juntas con otros que tienes, ¿no?, tu pasión, tu inquietud y tal, pues yo creo que es lo más bonito, ¿no? Hacer red y poder estar hablando de tus obsesiones, ¿no? que al final son estas. Y sí, yo, vamos, hago mucho por eso y abogo mucho por, sí, sobre todo, ¿no?, y por la literatura que se está haciendo aquí en Sevilla, que creo que es de primerísima calidad. Yo creo que pocas ciudades tienen la suerte que estamos teniendo de vivir justo en este momento aquí. Sí, es verdad. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿O sí? Claro. Me gustaría, si quieres contárnoslo, cómo puedes compaginar tu trabajo y tu vida familiar con la escritura, porque me parece que es un tema que siempre me llama la atención de los escritores, porque bueno, es una actividad, como estás diciendo, solitaria y que adquiere mucha reflexión, mucho trabajo, mucha planificación. Y bueno, me gustaría que nos comentaras. Pues, a ver, no soy muy metódica y es complicado, por suerte por mi profesión, porque yo sigo dedicándome a la ciberseguridad, de hecho me dedico, o sea, pero bueno, por suerte he alcanzado, digamos, un nivel ahí en ese trabajo en el que me autogestiono un poco, ¿no? Tengo mis clientes, que es la administración pública, todo esto de las sedes electrónicas y todo eso, que es un poco ahí donde trabajo. Entonces me lo gestiono un poco cuando tengo más, puedo gestionar mi horario, ¿no?, que yo creo que es una gran tranquilidad para mí. Y después la escritura, pues le tengo que robar el tiempo a todo. De todas maneras hago de todo, yo no me pierdo nada. Y además duermo muy bien y soy muy dormilona. O sea, y me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho leer. Y aprovecho, yo creo que aprovecho cada minuto. Y por eso digo que no me merece la pena, a veces cuando entre una novela y otra, a veces empiezo como alguna, porque a veces piensas que tienes una gran idea y que a lo mejor una gran idea
¿no? Una gran premisa te puede dar lugar a una gran novela o a una novela, pero muchas veces se deshace en el camino. Entonces tienes cosas como esta. Entonces, no pierdo el tiempo. También soy muy práctica para eso. Cuando algo veo que no, le doy varias vueltas, pero cuando digo, no, es que no, si no rueda, es que no rueda, ya está. No hay que darle más importancia. Y cuando rueda es mucho más fácil, porque yo misma, o sea, me acuesto pensando en eso, me levanto pensando en eso. Esta novela, a lo mejor, pues, si me tenía que quedar, que es lo que te digo, que me encanta dormir, pero si me tenía que quedar hasta las 3 de la mañana escribiendo, pues me quedaba, porque yo misma ya me enganchaba, sin esfuerzo. De hecho, cuando acabé la novela, porque la quería presentar al premio, cuando después me llevé el premio y me preguntaron, digo, no recuerdo el proceso de escritura de esta novela, porque fue muy obsesivo y muy loco. O sea, puedes entrar a veces en ese estado, que para mí está muy bien, porque de otro, a lo mejor, de ponerme como un horario y tal, que hay quien le funciona. A mí, por ejemplo, de momento no. Ojalá que sí, ojalá tenga todo el tiempo del mundo y dedicarle a esto y decir, me voy a poner de 8 a 3, ¿no? Como a escribir. Exacto, pero bueno, claro, pero Vargas Llosa probablemente lo haga ahora, ¿no? Bueno, yo no sé dónde viene Vargas Llosa, pero probablemente a lo mejor lo haga ahora, ¿no? Que en sus comienzos él lo tendría que compaginar con otras cosas. Y bueno, y también ir aprendiendo a decir que no también, ¿eh? A cosas, a compromisos y a tal que en realidad pues prefiero quedarme escribiendo y decir, no, pues esto no voy a ir, o esto no lo voy a hacer, o esta relación se va a acabar. Nada, a ti. Sí, mira. ¿Qué es lo que hace que una novela, bueno, desde este punto de vista, claro, que una novela siga adelante, o como has dicho, que haya ideas que las dejas a un lado? ¿Qué elementos? Si es problema del argumento, de los personajes o el punto de vista, ¿en qué sabes tú cuándo sigues o cuándo dejas una novela o por qué? A mí, yo con la literatura, eso, como para mí es algo muy, muy íntimo, para mí es que de verdad yo misma me emocione, yo misma esté emocionada y a mí me atrape, de hecho, ese personaje de verdad yo quiera ver. O sea, yo en el momento que me surge esta persona, ¿no? Este personaje metido en ese coche esperando, o sea, ¿qué te pasa? O sea, no es como que a mí misma me crea la inquietud de yo querer saber esta persona, cómo ha llegado ahí, qué le pasa y cómo va a salir de esta. Y a mí misma eso me genera ya una inquietud y aparte, ¿no?, una emoción, me atrapa la voz y yo misma quiero estar ahí. Y en cambio hay ideas que sí que me parecen bien, pero una vez que las has desarrollado un poco en el segundo capítulo, ya tengo que estar como inventando, ¿no? De, venga, ¿y ahora qué va a hacer? Pero es un trabajo más intelectual. Y yo en la literatura, aunque por supuesto después, cuando ya tengo el primer borrador que antes hablaba, ¿no?, con Rocío, de me atrapó ahí una idea, escribí, perdona por la intimidad, que no, pero como siento verte verso ya tengo algo, ¿no? Pues eso, yo dejo que me atrape y pum, pum, y sigo y continúo, sin mirar mucho para atrás, que esto me lo dijo un amigo escritor, Carlos Frontera, que me dice, coge esta novela, de hecho la empecé yo siendo informática en un cuaderno con un boli, porque no empiezas el archivo desde el principio, sino sigue, no lees un cuaderno, no te pones a leer desde la primera palabra, entonces un Word empiezas otra vez y no puede ser eso, era como continúa, cuando ya tienes como un peso, ahora sí lo pasas y ahora ya viene el trabajo intelectual. Ahora aquí ya, por ejemplo, eso, ¿no? Leo mucho en alto para darme cuenta de las pausas, del desasosiego, de la lírica. Pero ahí ya viene el trabajo intelectual, pero el primer borrador para mí es casi más orgánico, más natural, más que lo sientas, más de acompañar a ese personaje o a esos personajes en lo que les pasa. Y cuando yo misma me siento involucrada ya ahí, pues yo digo, bueno, yo por lo menos, para mí por lo menos, que es eso, ¿no? Que no me lo tomo de una manera sí seria, pero no profesional, que es distinta, que es distinto. Pues a mí es a la que le tiene que atrapar. Si yo misma no estoy involucrada, pues, ¿sabes? Sí, ya tengo herramientas para engañar o para seducir a un lector o a una lectora, pero no me interesa eso demasiado. De momento, si me ofrecen como algo, pero bueno, como escritora, ahora mismo en mi experiencia de escritora, lo que soy bastante egoísta ahí y me apetece, por eso, porque le tengo que robar horas de sueño, entonces me apetece mi propia experiencia. Entonces, yo qué sé, me fío mucho de mi instinto, ya está. Y a veces veo historias que digo,
me da igual en verdad lo que es. Sí, muy guay, tal, he construido ahí como, pero me da igual. Y entonces la dejo, la abandono. No hay fórmula, no hay fórmula, es instinto, seguir tu instinto. ¿Se imagina llegando a escribir una novela histórica que implicaría investigación en archivos durante medio año o un año entero? Porque al ser informática, evidentemente, a lo mejor es un insulto decir informática, pero no es mi intención. No me lo tomo así para nada. Vamos, todo mi respeto. Es decir, es como si anduviera siempre, y no digo eso negativamente tampoco, siempre, en la física cuántica de lo que es la realidad, de la psicología de personajes. ¿Se imagina saliendo de ese entorno totalmente? Sí, lo he hecho, de hecho. Vamos, tuve un proyecto audiovisual muy bonito, o sea que está ahí todavía, que iba sobre brujas, sobre la Inquisición y todo eso. Me interesaba mucho todos los personajes en Sevilla, especialmente de mujeres, todo el Valle del Tena y todo eso, y estuve investigando mucho y estuve leyendo muchísimo sobre toda esa época, ¿no? Y además, ¿no? que la Inquisición nació aquí en Sevilla, ¿no? Y hay unos archivos maravillosos y hay unas historias desconocidas para mí, ¿no? Y me pareció fantástico. Es verdad que después no lo he llevado más al tema literario, ese por ejemplo se quedó más en el tema audiovisual, pero bueno, sí, por supuesto. Además, bueno, me encanta todo lo que la parte histórica y también más también relacionada con mitos, ¿no? y con leyendas y todo esto me fascina, también hay mucho. Sí, todo esto. Entonces, sí, por supuesto que me imagino en el momento en el que a lo mejor un personaje, de hecho, el próximo personaje que tengo en mente, que es más mayor, pero tiene una parte así más como fantasía, pero basada más en mitos y leyendas, ¿no? Como hablábamos del bíblico, esto de la mujer de Lot, ¿no? Siempre que en el personaje femenino, ¿no? Siempre es visto, ¿no? Con suspicacia y todo eso me encanta, ¿no? Y en la parte así de aquí de Sierra Morena y de Sevilla, con la parte baja de Badajoz y todo eso, hay muchos mitos sobre todo de mujeres y leyendas y tal que me tienen muy fascinada. Y sí, vamos, que también lo hago. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias. Ha sido una tarde fantástica la que hemos pasado. Te agradecemos en nombre de la Facultad de Filología que hayas venido y gracias a todos los asistentes. Terminamos hoy aquí esta conversación con Silvia Hidalgo y bueno, nos vemos en la próxima cita de actividades culturales. Muchas gracias.